Hola, ¿qué tal gente? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Para el video del día de hoy quiero hablar del mercado inmobiliario, pero específicamente del mercado inmobiliario de la provincia de Quebec, Canadá, que es la provincia donde yo vivo. Si ustedes como yo para este año 2020 estaban pensando en comprar una casa, pero debido a la situación que ya todos conocemos, han empezado a dudar si sería una buena idea o no comprar una casa este año o si deberían de esperar un poco más. Entonces este video les va a ayudar, ya que el propósito del mismo es que ustedes puedan contestar a esta pregunta y yo he pensado en un procedimiento que les puede ayudar a hacerlo. Entonces durante el video yo voy a basar este procedimiento en mi información o mi situación financiera personal. Ustedes pueden seguir el mismo procedimiento, pero basándose en su información financiera personal. Entonces, para empezar, yo he pensado que debemos de hacernos 3 preguntas que nos van a ayudar mucho a llegar a una conclusión final. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si yo necesito comprar una casa al corto plazo, y dígase corto plazo sería el mes de mayo o junio, o yo puedo esperar incluso un poco más, que sería unos 6, 7, 8 meses o incluso un año. Entonces, en mi situación, yo realmente no es urgente que yo compre una casa a corto plazo. Podría esperarme incluso un año, y eso me da un poco más de margen de tiempo para poder seguir monitoreando el mercado y estar un poco más seguro si es el momento ideal de comprar una casa. Entonces, la siguiente pregunta es si yo quiero esa casa para vivir en ella o para alquilarla. Pues en mi caso, la razón por la cual yo quiero una casa es para alquilarla únicamente. Entonces yo quiero hacer como un ganancias a través del alquiler de esta casa y que la hipoteca se vaya pagando por sí sola y hacer un poco de ganancia extra cada mes. Y la tercera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es mi situación financiera actual? Si ustedes han dejado de trabajar debido al problema que ya todos conocemos, o si están trabajando de casa y básicamente su situación financiera no se ha visto afectada, o si ya no están teniendo ningún ingreso mensual o solamente la ayuda del gobierno. En mi caso, debido al problema que estamos viviendo, yo ya no seguí trabajando, y no estoy seguro si cuando la empresa donde estaba trabajando vuelva a abrir, me van a volver a llamar para seguir trabajando con ellos. Mientras tanto, el gobierno de Canadá nos está ayudando a todos aquellos que nos hemos visto afectados directamente por este problema económicamente. Entonces, ya una vez que conocemos un poco más nuestra situación financiera personal, vamos a conocer o a tratar de conocer un poco más la situación actual del mercado inmobiliario del país o región donde ustedes viven. Y la manera más fácil y rápida de hacerlo es a través de las noticias. Pueden irse a la televisión o incluso al internet. Personalmente yo prefiero irme al internet porque además de encontrar los noticieros que transmiten a través de la televisión, puedo encontrar muchísimos otros noticieros o muchísimas otras fuentes de información para yo tener más de dónde agarrar y conocer sobre el mercado. Por ejemplo, si ustedes leen una noticia que es relevante para ustedes, yo la forma en que trato de entender o trato de saber si una noticia es real o no es tratar de encontrarla proveniendo de diferentes fuentes de información, o sea, de diferentes noticieros, no solo del mismo. De esta manera, si la noticia se repite más, quiere decir que la noticia pueda que sea verdadera. Y yo digo ese pueda entre comillas porque a ciencia cierta nosotros nunca vamos a ver si lo que estamos leyendo es cierto. Desafortunadamente hay mucha desinformación actualmente, o hay mucha gente que opina sobre el tema pero tal vez no tiene fundamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no debemos de dejarnos ir a la primera noticia que leamos. Siempre tratar de saber o estar un poco más seguro si la noticia es real o no. Entonces hay que, por ejemplo, como les decía, si la noticia ustedes solo la encuentran en un noticiero, pero ya no la vuelven a encontrar en ningún otro lugar, probablemente la noticia no sea muy exacta o no sea del todo cierta. Entonces, para ir filtrando un poco más toda la información que hemos encontrado en internet o en la televisión y llegar a unas conclusiones sobre el mercado actual, deben de aplicar su lógica. Y esto es muy importante porque es la única forma en la que ustedes
o una de las pocas formas en las que ustedes realmente pueden llegar a conclusiones. Si, por ejemplo, ustedes encuentran una noticia que dice que la situación o la cuarentena se va a extender durante un año, pero que el precio inmobiliario no va a verse afectado, pues lógicamente en mi forma de ver, esta noticia no es del todo cierta, porque si nosotros estamos en cuarentena y nuestros ingresos se han visto reducidos hasta cero incluso, obviamente no vamos a tener dinero para comprar una casa y pagar la hipoteca, porque ya no vamos a tener nuestros ingresos o nuestros ingresos no van a ser constantes. Y si hay menos demanda de casas, pero el mercado se mantiene o aumenta, entonces los precios de estas casas se van a ver reducidos por la poca demanda. Es bueno aplicar nuestra lógica para llegar a nuestras propias conclusiones y teniendo en cuenta que realmente es básicamente imposible determinar si una noticia es del todo cierta o no. Lo siguiente que tienen que hacer para determinar o seguir investigando cuál es la situación del mercado es, en mi caso, yo lo que hice fue a partir de hace 2 meses empecé a chequear las páginas de internet de 2 de las empresas inmobiliarias más grandes del país y creé mi cuenta en estas páginas y empecé a guardar como favoritos casas de las que yo estaba interesado. He venido monitoreando estas mismas casas y me he dado cuenta realmente que el precio de estas casas no ha cambiado, no ha bajado ni ha subido. Y además algunas de estas casas ya han sido vendidas. Lo que me quiere decir que actualmente y probablemente por la investigación que yo he hecho en internet, a corto plazo el mercado inmobiliario no se va a ver afectado, pero debido a la incertidumbre probablemente a mediano o a largo plazo todavía cabe la posibilidad de que esto cambie, ya sea para bien o para mal. Entonces, debido a la situación que ya todos conocemos, tenemos que tomarla en cuenta para llegar a una conclusión de cuál será el comportamiento del mercado. Y es que, por ejemplo, en la provincia de Quebec yo he estado monitoreando cómo va el comportamiento de los casos de esta enfermedad y si bien es cierto los casos siguen aumentando día tras día, pero la curva realmente los casos diarios se han ralentizado. Sí es cierto que en los últimos 2-3 días ha habido un mayor aumento, pero actualmente ya como que se ha vuelto un poco más a la normalidad, entre comillas, y los casos siguen en aumento, pero ya es menos. Entonces, por lo que veo, además es de que ya el gobierno de la provincia de Quebec está anunciando que durante el mes de mayo van a tratar de volver la situación económica a como estaba antes de que todo esto pasara, por lo que me dice que probablemente nuestra situación económica personal va a empezar poco a poco a venir a la normalidad a partir del mes de mayo. No para todos, porque probablemente algunas empresas no han podido sobrevivir este parón de básicamente 2 meses y ya no pueden reabrir sus puertas una vez que la economía sea vuelta a la normalidad. Y aquellos que trabajaban para estas empresas pues ya no van a tener su trabajo de aquí en adelante. Entonces, alguna parte de la población va a volver a la normalidad, pero otra parte ya no. Entonces, como les decía, yo lo que hago es estoy monitoreando día tras día, tratando de encontrar noticias relevantes sobre el mercado inmobiliario, tomando en cuenta todos estos factores para poder llegar a una conclusión. Entonces, ya que una vez he hecho mi propia investigación sobre el mercado inmobiliario actualmente y lo que sería su comportamiento al corto plazo o mediano plazo incluso, y tomando en cuenta también mi propia situación personal, puedo llegar a la conclusión de que no me conviene comprar una casa actualmente. Primero porque los precios no han reducido. Ya que yo quiero alquilar esta casa para hacer ganancia a través del alquiler, yo espero a que los precios de las mismas bajen para poder hacer una mejor compra. Y debido a que yo puedo seguir esperando incluso hasta un año, entonces tengo más margen de tiempo para esperar o para que probablemente esto suceda. Si ustedes, por el contrario, necesitan una casa de manera urgente para vivir en ella, porque quieren vivir en ella, entonces su situación es diferente. Y quizás les conviene, si su situación financiera personal también no se ha visto afectada, quizás les conviene comprar una casa lo más pronto posible y no deberían de esperar. Como les decía, ustedes van a basarse en la situación de su propio país. Yo, basado en la situación del mercado inmobiliario donde vivo, he llegado a la conclusión de que voy a esperar. Seguiré monitoreando día tras día cuál es la situación del mercado. Si veo que algo va a cambiar a mi favor, entonces
ya tomaré las decisiones pertinentes a su debido momento. Pero por el momento voy a detenerme y seguir monitoreando qué es lo que está pasando. Si ustedes, además de estos consejos o este procedimiento que yo les he compartido en este video, tienen otras ideas u otras preguntas que nos podrían ayudar para llegar a una mejor conclusión, los invito a que puedan dejar esos comentarios en las cajas de comentarios abajo del video para que así todos podamos, a través de esta información, llegar a unas mejores conclusiones y así vernos beneficiados y ayudarnos unos a otros, que esa es la idea que yo tengo con este canal. Así que les agradezco mucho que hayan visto este video. Si les ha gustado o no, dejen un like o un dislike y compártanlo. Recuerden, dejen sus comentarios y apoyen mi canal, porque a través de mi canal yo lo que quiero es darles consejos, tips financieros para que puedan ahorrar, para que puedan hacer inversiones. Y si ustedes conocen otros tips o consejos, pues dejarlos también y crear una comunidad en la que nosotros podamos ayudarnos mutuamente y alcanzar nuestros objetivos financieros y hacer buenas inversiones en el corto, mediano o largo plazo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.